IPP, educación para cambiarlo todo. Wolfpack, nueva serie de Paramount Plus. Pasión prohibida. ¿Podrá el dinero comprar la felicidad? Y un amor que cautivó a Brasil. Pantanal. En Chilevisión y Paramount Plus. Presentan Chilevisión Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es momento de iniciar las noticias en este día martes 24 de enero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Casi digo lunes, pero no, martes. Un día muy noticioso, particularmente en el Congreso, porque hoy, en unas horas más, primero la Cámara de Diputados y luego el Senado, va a elegir a los 24 expertos para integrar esta comisión que va a formar parte del nuevo proceso que va a decantar en la redacción de una nueva constitución para nuestro país. Guillermo San Martín se encuentra precisamente allá en la región de Valparaíso para contarnos más detalles a esta hora. Guillermo, ¿cómo estás? Hola Humberto, Patricia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Solo adelantarle respecto a esta materia de la definición de los expertos que se ha producido una dificultad en torno a la paridad y que ha obligado incluso a analizar la posibilidad de reordenar los nombres y ya se ha generado un acuerdo por parte del oficialismo para avanzar en esa lógica, pero eso es aún materia de desarrollo para poder ir avanzando en torno a lo que significa la resolución sobre los nombres de los expertos, puesto de que durante la presente jornada queríamos partir planteando lo que ha ocurrido con lo que fue la comisión revisora de la acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, puesto de que ya se ha resuelto en el día de hoy lo que fue la votación al interior de la comisión revisora y se ha determinado que existe un informe negativo que se va a despachar a la sala, considerando de que esta acusación no sería admisible puesto que no consiguió mayoría. Hubo 2 votos a favor de la acusación constitucional, 2 votos en contra y el tercero no se pudo emitir, considerando de que se trata del parlamentario Maya, quien estaba siendo intervenido durante los últimos días y por ende no pudo estar presente. Tampoco se le dio la unanimidad para que pudiera votar de forma telemática y eso entonces termina definiendo de que sean tan solo 4 los votos y no se logre una mayoría ni a favor ni en contra, y eso tampoco incide, digamos, en lo que va a ser la resolución de la sala. Solo se despacha un informe negativo y esto va a ser votado en la jornada de este miércoles, pero llamó la atención que uno de los votos en contra venga precisamente del Partido Republicano. Ya lo analizábamos en la jornada de ayer respecto a cuál iba a ser el rol que podía jugar este partido con sus votos, y ya el diputado Moreno, quien es integrante de esta comisión revisora, hoy entregó un voto en contra de esa acusación constitucional, y ahí surgieron una serie de críticas por cuanto lo que se está analizando es que el Partido Republicano estaría actuando en revancha a lo que ocurrió con la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson, puesto de que fueron votos precisamente de Chile Vamos, quienes ahora están patrocinando esta acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia, los que terminaron inclinando la balanza en favor del ministro de Desarrollo Social para que no avanzara esta acusación constitucional al Senado. Ya durante la presente jornada eso se determinó por parte del voto que entregó el diputado Benjamín Moreno del Partido Republicano. De todas maneras, ellos han señalado que van a analizar en conjunto como bancada cuál va a ser su resolución, pero desde ya eso podría resultar clave para que no se alcance la mayoría necesaria al interior de la sala, puesto que a ellos se suman además del Partido de la Gente, del Partido de la Democracia Cristiana, quienes han señalado de que si no votan en contra al menos se van a abstener porque señalan que no tienen antecedentes suficientes o que no existe el argumento jurídico suficiente para que ellos entreguen un voto a favor de esta acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia. Incluso el Partido Republicano se ha señalado de que esto podría abrir una ventana a una eventual acusación constitucional contra el presidente de la República, puesto que todos los antecedentes que ellos han recabado apuntan a que la responsabilidad sería directa por tratarse de un indulto presidencial. Revisemos en primer término cuáles fueron las reacciones que se dieron luego de esta votación al interior de la comisión revisora de la acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, en palabras del presidente de esta instancia, el diputado Álvaro Carter, y también conocer la crítica que dio directamente el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, a la determinación que han adoptado por parte del Partido Republicano. En verdad, respecto a cómo vote cada parlamentario, es libre de hacerlo. Pero me extraña sus palabras. La semana pasada, por medio de la amedrentación de que iban a utilizar redes sociales y aquellos que votaran en contra de la acusación contra el ministro Jackson iban a tener que dar las explicaciones. Hoy yo creo que sus palabras se conjugan contra ellos mismos. Ellos van a tener que explicar hoy a la opinión pública por qué el voto. Imagínese, la ministra de Justicia se salva por el Partido Republicano. ¿Qué le podríamos decir
a las víctimas y a los chilenos que quieren precisamente tener mayor seguridad en sus casas. Que el gobierno, que la ministra y que el presidente Boric dieron estos indultos con el respaldo del Partido Republicano, eso la verdad es que sería una muy mala señal. Bueno, ahí estaban las críticas por parte de representantes de Chile Vamos al Partido Republicano, considerando de que ya la señal que se ha dado durante la presente jornada en la Comisión Revisora anticipa un escenario adverso para lo que es esta acusación constitucional contra la exministra de Justicia, toda vez que no estarían los votos suficientes para alcanzar la mayoría en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, y quizás se pueda producir un escenario muy similar a lo que ocurrió con Giorgio Jackson, es decir, que se termine rechazando la cuestión previa y en el fondo se termine cayendo esta acusación constitucional, puesto de que, como le señalábamos, hay votos claves en torno al Partido de la Gente, la Democracia Cristiana, quienes han anticipado que van a abstenerse respecto a lo que es esta acusación constitucional, más lo del Partido Republicano, impedirían que Chile Vamos logre la mayoría necesaria sobre esta acusación constitucional. Y en esa lógica es que se mantienen los diálogos al interior de Chile Vamos con los representantes del Partido Republicano, con los representantes del Partido de la Gente, para ver si cambia esa postura para lo que va a ser la votación de la sala. Hasta el momento, el propio representante del Partido Republicano en la Comisión Revisora insistió en que ellos no tienen antecedentes suficientes para formarse la idea de avanzar en torno a esta acusación constitucional, y descartan también que haya algún tipo de venganza por lo que ocurrió con la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Escuchamos también reacciones del propio diputado Benjamín Moreno del Partido Republicano, quien votó en contra de esta acusación constitucional, y también de la diputada Carolina Tello. La conclusión fue que, si bien, como dije en mi exposición, la ministra pudo haber tenido algún conocimiento de esto, quien tiene la responsabilidad última, quien tiene la responsabilidad constitucional en estas materias es el presidente de la República, nunca la ministra, en este caso en particular. Por lo tanto, creemos que solamente se está utilizando a la ministra como un chivo expiatorio, simplemente como que fuera un fusible que se puede cambiar. Las causales que se esgrimen respecto de la acusación no se podrían, o sea, no se comprobaron al seno de la comisión, por lo tanto eso hace que la acusación se caiga por sí sola, digamos. Bueno, más allá de los argumentos jurídicos, también están presentes las posiciones políticas que se han dado durante los últimos días, las diferencias al interior de Chile Vamos y también respecto al Partido Republicano, y que eso han abierto un flanco favorable para la ministra de Justicia y así también, la ex ministra de Justicia, y así también lo analizan desde el gobierno, anticipando de que estas visiones que se han plasmado en medio de la comisión revisora deberán ratificarse en la sala en la jornada de este miércoles, cuando se someta a votación esta acusación constitucional, y de esa manera poder entregar un resultado nuevamente favorable para la gestión del gobierno, considerando de que ya serían dos las acusaciones constitucionales que se rechazarían en el Congreso Nacional, cambiando radicalmente el escenario bajo el cual se presentaron, puesto que inicialmente se daba por sentado de que podían tener las mayorías, considerando la conformación actual de la Cámara de Diputadas y Diputados con una mayoría que podría ser eventual para la oposición, considerando que también el Partido de la Gente se ha desprendido de lo que es el respaldo a ciertas posturas del Ejecutivo. Revisamos también cuál fue el análisis que se hizo sobre esta resolución de la Comisión Revisora por parte de la ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lía Uriarte. Estamos muy esperanzados en lograr hoy día conversar con la mayor parte de los parlamentarios y parlamentarias para poder exponerles tanto los argumentos desde el punto de vista jurídico como político que hacen verdaderamente improcedente esta acusación constitucional, por cuanto en el actuar de la exministra Ríos no hay ningún reproche jurídico, no existe mérito. Bueno, ahí estaba la visión del gobierno respecto entonces a lo que significa el fondo de esta acusación constitucional. Ellos siguen insistiendo a que no existen argumentos jurídicos, pero también hay un flanco, como les decíamos, inesperado que se ha abierto a propósito de las diferencias entre el Partido Republicano y Chile Vamos, que impediría que se pueda lograr la mayoría en la sala, y eso se ha mantenido hasta ahora, al menos en lo que fue la votación en torno a la comisión revisora, considerando de todas maneras que esto no es vinculante con lo que pueda ocurrir en la sala, y también se
puede dar el caso, como ocurrió con el diputado Joaquín Lavín, que en su momento votó en contra de la acusación constitucional y posteriormente en la sala terminó votando a favor, al menos rechazando lo que significaba esta invocación de la cuestión previa de la defensa y posteriormente ya en el fondo rechazando. Y esa visión es la que de alguna manera se podría dar en sala, pero ya por lo menos se está dando y resolviendo que esta materia podría no terminar pasando al Senado, considerando que no estarían los votos suficientes para que prospere la acusación constitucional. Eso respecto a lo que ha ocurrido en esta comisión revisora, puesto que, como anticipábamos en el despacho, otra de las materias que está concitando la atención es la definición de los expertos, especialmente en el oficialismo, considerando de que en esa propuesta que entregaron por parte del oficialismo se nombraron a 7 hombres y tan solo 5 mujeres, y aquí hay que establecer un criterio de paridad. Se han desarrollado diversas reuniones durante la presente jornada entre los miembros del Partido por la Democracia, del Partido Socialista, también del PPD, y ya se ha resuelto también con la participación del Frente Amplio y el Partido Comunista que va a ser el nombre propuesto por el Partido por la Democracia el que se va a cambiar y se va a pasar de que sea un hombre a una mujer, de manera de generar el equilibrio suficiente para tener la paridad que se había comprometido previamente. Se encuentra junto a nosotros el diputado Cristian Tapia, que es representante del Partido por la Democracia como jefe de bancada. Diputado, muy buenas tardes. Cuéntenos respecto a la resolución que se ha adoptado y cómo se va a terminar zanjando para poder definir el nombre que ustedes han propuesto. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, hemos tenido una larga reunión esta mañana dentro primero en la sala de las comisiones, y luego nos hemos juntado con el Partido Socialista, el Partido Comunista, para definir que entre los tres teníamos que nombrar o designar una mujer en este sentido. Y bueno, nosotros como Partido por la Democracia Independiente vamos a hacer ese gesto de tener una mujer. Lo tenemos que definir de aquí a las 4 de la tarde. Tenemos 3 nombres, la verdad es que estamos trabajando con ellos porque es importante para nosotros poner los mejores cuadros, pero aquí lo que primó fue un consenso, fue una mirada democrática y de unidad también en nuestro sector, para no llevarlo a un sorteo, porque si esto no se definía en un acuerdo, tendríamos que haberlo llevado a un sorteo, que me parecía totalmente inadecuado. Ahora, ¿se reconoce cierta descoordinación a propósito de no establecer los criterios suficientes para que fuese con la paridad establecida para el proceso? Sí, de todas maneras, sí hay que reconocer, aquí hubieron ciertas descoordinaciones de los mismos partidos que estuvieron reuniendo el fin de semana, y claro, después nosotros tenemos que hacer el trabajo acá en el Congreso, tenemos que tener las votaciones, y eso yo creo que también tenemos que llevar a nuestros partidos que estén mucho más coordinados. Ahora, esto ya se resuelve por parte de ustedes, están en los diálogos finales con la persona que podría ser parte de este proceso, por eso no lo han oficializado aún y han solicitado este tiempo a la mesa de la corporación. Sí, efectivamente, como te digo, son 3 nombres que tenemos en carpeta y que nosotros tenemos un plazo de aquí hasta las 16:30 horas para ya entregar el nombre y todo lo antecedente. Pero ya son ustedes quienes terminan cambiando, sería el único cambio que se produciría. Sería el único cambio que nosotros decidimos poner el nombre nuestro para que este tema siga en el transcurso normal como nosotros queremos que se lleve. José Ramírez, entiendo que era quien estaba con usted y él sería que se diría el cupo a quién eventualmente. Bueno, como te digo, tenemos 3 nombres, son nombres súper buenos, y nosotros ya eso de las 16 horas ya tendríamos el nombre definitivo. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Ahí estaban las palabras del diputado Cristian Tapia, que también oficializando cuál es la resolución que se ha adoptado para poder cumplir entonces con lo que significa la necesidad de dar paridad a la designación de los nombres de quienes van a hacer el rol de expertos, considerando de que se estaba produciendo esta diferencia y que terminó planteándose solo durante la presente jornada, una vez que se hace el listado definitivo tanto de la propuesta por parte de la oposición, del oficialismo, para poder establecer estos 12 nombres y de esta manera ya tener el tiempo suficiente para poder hacer la presentación a la sala, considerando que está contemplado para una sesión especial de esta tarde someter a votación los 12 nombres que va a proponer la Cámara de Diputadas y Diputados, considerando que de forma paralela está haciendo lo propio la Cámara Alta, el Senado, y dentro de las próximas horas también debiera conocerse ese listado definitivo. Entiendo que tiene una consulta desde el estudio. Sí, es que, bueno, lo hemos estado comentando desde ayer, esta es la última semana antes de iniciar el receso legislativo, y son varios los temas que se han ido acumulando y con los cuales se quiere alcanzar en el tiempo a cumplir con aquello. ¿Existe la posibilidad de que eventualmente, si algo queda pendiente, pueda haber alguna sesión especial la próxima semana, o eso está totalmente descartado?
No, de hecho ya se están anticipando a ese escenario eventual, considerando de que también está la posibilidad de que se apruebe la acusación constitucional contra la exministra de Justicia, y eso obligaría a que exista una sesión la próxima semana en el Senado. Lo propio también respecto a estas materias. Ya en la jornada de ayer, por ejemplo, la comisión en bicameral que está revisando la estructuración del reglamento bajo el cual va a operar el Consejo Constituyente terminó sesionando hasta las 7 de la mañana, y eso derivó en que incluso ya se vaya retrasando el trabajo de sala y va a pasar durante la presente jornada a votación en la sala del Senado, considerando que el reglamento también tiene que ser aprobado por ambas cámaras, y eso son plazos que tienen que ir cumpliéndose sí o sí. Y ya el día de hoy avanzar en el reglamento según lo establecido en el Senado, que pase a la Cámara de Diputadas y Diputados para este miércoles, y eso también obliga a hacer sesiones adicionales, considerando de que ya mañana se tiene contemplado votar la acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia, sumando todos estos elementos adicionales en torno al proceso constitucional. Entonces ya se ha extendido incluso hasta el jueves las sesiones de sala acá en la Cámara de Diputadas y Diputados a propósito de esta necesidad de tener más tiempo para avanzar en las distintas reformas, y al mismo tiempo se está evaluando si es que se hace necesario sesionar este viernes. Por eso son varias las posibilidades que se están estableciendo por parte de la mesa, tanto de la Cámara de Diputadas y Diputados como del Senado, ante la necesidad de poder extender el trabajo legislativo incluso una semana más, y eso ya se ha establecido como posibilidad para los propios funcionarios, puesto que esto también implica mantener la actividad de muchos de quienes se desempeñan acá en el Congreso Nacional y que podrían también haber tenido contemplado su periodo de vacaciones, así que también eso ya se ha anticipado y se han hecho los diálogos necesarios para mantener la actividad acá en el Congreso Nacional, si esto se hace necesario, considerando la gran cantidad de proyectos que están aún en carpeta, sobre todo respecto al proceso constitucional, y que se deben sí o sí despachar durante la presente semana, antes del receso legislativo, especialmente como lo señalábamos, para de esta manera dejar todo listo y dispuesto para a partir de marzo ya comenzar entonces con lo que significa todo el cronograma de trabajo, las inscripciones de candidatos y todo lo demás en torno a lo que va a ser este nuevo proceso constitucional, que ya comienza a tomar forma tanto respecto a lo que va a ser el reglamento del Consejo Constitucional, la definición de los expertos, y también algo no menor, también que la definición de los denominados árbitros, y todo eso se va a ir definiendo dentro de las próximas horas, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado, así que el trabajo legislativo va a ser intenso durante esta semana, y si es que eventualmente se llega a citar para los últimos días de enero, el 30, 31 y los primeros días de febrero, para continuar con el trabajo legislativo. Patricia, Humberto. Sí, claro, lo que tú decías, esta comisión bicameral que empezó a las 3 de la tarde y terminó durante la mañana, 16 horas estuvieron sesionando. En parte también se explica, ¿te acuerdas que ayer lo comentábamos, respecto al estado de excepción, que algunos argumentaban que para que el tiempo no apremie, digamos, y poder legislar todo lo que se necesitaba, decían, bueno, hagámoslo cada 45 días y no vernos en la obligación de perder tiempo, porque sabemos que la vamos a aprobar cada 15 días. Bueno, claro, parte de las mociones y de las conversaciones que se dan en el Congreso precisamente por esto, porque respecto al proceso constituyente que se avecina, sabemos que también hay premura, eran 247 indicaciones, claro, que era bastante. Y hay que cumplir con los plazos, claro, de lo contrario se retrasa todo. Hay un cronograma ahí fijado que es importante, y por eso que también está el apuro en el Congreso. Sí, muy interesante lo que va a ocurrir hoy día entonces con estas listas de expertos que presentan los partidos. Ambas cámaras tienen que presentar los suyos, mitad y mitad, así que vamos a estar muy atentos. Cualquier información nueva nos avisas y volvemos contigo, Guillermo. Muchas gracias por este completo informe. Buenas tardes. Gracias, Guillermo. Bueno, y vamos a cambiar de tema, vamos a ir con esto bastante dramático. Una niña de solo 11 años murió tras caer desde el piso 8 de un edificio en Las Condes. Patricio Angulo tiene más información al respecto. Pato. Hola, Pato. ¿Cómo están? Buenas tardes. Una noticia triste, lamentable, la que acontece en la comuna de Las Condes, un hecho que está siendo investigado ya por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, toda vez que se necesita poder acreditar o descartar la eventual participación de terceras personas en este acontecimiento. Esto ocurre en horas de la noche, una vez que esta menor de solo 11 años cae desde una ventana del comedor del departamento donde estaba junto a sus padres. Es en circunstancias que aún no están claras que esta niña de 11 años termina precipitándose hacia un sector de un patio interior de este condominio. Inmediatamente concurren los padres percatándose de estos hechos, algunos presentes, testigos, vecinos, llaman a personal de emergencia, concurren a poder asistirle la atención médica oportuna, los primeros auxilios,
domicilios. ¿Qué es lo que se señala en ese momento? Que esta niña presentaba aún, pese a esta caída desde un 8º piso, signos vitales. Es llevada rápidamente hasta una clínica, la clínica alemana, donde es asistida en ese lugar, recibe la atención médica respectiva. Sin embargo, debido a las heridas, a las lesiones que ella presentaba, lamentablemente estas no fueron compatibles con la vida y se constata allí su fallecimiento. ¿Qué es lo que ocurre una vez comunicada esta información al Ministerio Público? Es la Fiscalía Metropolitana Oriente que encarga diligencias a la Policía de Investigaciones. La Brigada de Homicidios es la que concurre a este edificio para poder comenzar con las diligencias preliminares a fin de poder aclarar y establecer las circunstancias en las que esta niña termina cayendo desde un 8º piso en el departamento en el que ella vivía junto a sus padres. Lo que se ha indicado de forma preliminar es que ella cae desde una ventana del sector del comedor, pero como acontece en hechos de esta naturaleza, se debe establecer, y es por eso que concurre la Brigada de Homicidios, si es que hay o no participación de terceras personas, en qué circunstancias, en qué condiciones es que ocurre lamentablemente su caída desde altura. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado la Brigada de Homicidios anoche, una vez recabados los primeros antecedentes en ese lugar con respecto a esta lamentable noticia. El día de ayer, en horas de la noche, personal de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente le solicitó a la Brigada de Homicidio Metropolitana concurrir hasta la clínica alemana, lugar donde se encontraría una menor de edad fallecida. Y posteriormente solicitó concurrir hasta el lugar donde habrían sucedido los hechos, esto en un edificio de departamentos en la comuna de Las Condes. Una vez en la clínica alemana, se entrevistó a familiares y hasta el momento se obtiene de que la niña se habría precipitado desde el sector del comedor por una ventana del domicilio. Un hecho muy lamentable, hay una investigación que está en curso entonces para poder establecer qué es lo que acontece, si se trata de una situación accidental o no, si es que existe participación de terceras personas, aquello debe establecerse mediante esta indagatoria que realizan los detectives de la Brigada de Homicidios. Acá hay una situación muy triste, lamentable, un momento además de mucha angustia por el que están atravesando estos padres, quienes además deben ser entrevistados por parte de los equipos investigadores para poder tener más antecedentes sobre cómo ocurren estos hechos, en donde acá todavía no está claro entonces cómo es que se produce la caída de esta niña de 11 años, en un caso en donde hemos visto también en otras oportunidades en el que hay niños que han caído desde altura, desde distintos pisos, con consecuencias, a veces lesiones graves o lamentablemente el fallecimiento, y que de todas maneras llama a reforzar la comunicación a los padres, a estar muy atentos, sobre todo quienes viven en edificios, ver qué es lo que ocurre con las ventanas, sobre todo en presencia de menores de edad. Hay casos en que ha habido niños mucho más pequeños quienes han estado ahí en ventanas y terminan precipitándose de forma accidental. Hay que tomar lógicamente estas medidas, sobre todo quienes están al cuidado de menores de edad. Vamos a quedar entonces atentos a lo que ocurre con esta investigación. Vamos a cambiar de tema, vamos a revisar qué es lo que ocurre en la comuna de Macul, en donde se da una situación bien particular. Acá primero hay un accidente de tránsito en el que hay una madre junto a su pequeño hijo que son atropellados por un bus del sistema Red, y posteriormente a estos hechos, en medio de estas diligencias de la investigación que se estaba desarrollando allí, acontece un accidente que es protagonizado por menores de edad, quienes se estaban desplazando en un vehículo aparentemente robado. Ellos escapan y posteriormente son capturados por carabineros. Vamos por parte con respecto a este atropello. Esto ocurre en Avenida Pedro de Valdivia con Escuela Agrícola. Es en ese lugar donde esta madre de 20 años, una joven, junto a su pequeño hijo, van de 5 años, van cruzando por esa intersección cuando son atropellados por este bus del sistema Red. Su conductor queda allí inmediatamente detenido. ¿Qué es lo que ocurre con estas dos personas? Quedan con heridas, favorablemente se encuentran fuera de riesgo vital, son llevados a un centro
centro asistencial donde reciben, lógico, la primera atención médica, los primeros auxilios allí para poder estabilizarlos. Posterior a esto es que acontece este accidente de tránsito en el que ahí son menores de edad quienes aparentemente no se percatan de que se estaban desarrollando estas diligencias en ese lugar, pero sí divisan a personal policial y es por esa razón que ellos habrían intentado escapar de ese lugar. Vamos a escuchar primero qué es lo que han señalado algunos vecinos con relación a este atropello en donde lamentablemente acá resultan heridos una madre y su pequeño hijo, pero afortunadamente se encuentran ellos fuera de riesgo vital. Yo salí, bueno, yo soy tensa, así que salí, vine a ver al niño, el niño estaba consciente, pero sí con una herida grande en su pierna, asustado, porque es chiquitito, aprox 5 años. Esta esquina siempre es peligrosa, siempre ocurre un accidente, tanto de la intersección de Pedro Valdivia hacia Agrícola, esta micro, por ejemplo, dobla aquí, y siempre ocurren los accidentes porque en la preferencia al peatón siempre se pasa por alto. Es una esquina peligrosa porque no es poco frecuente que ocurran los accidentes acá. Importante tener en cuenta el relato, la información que proporcionan los vecinos, quienes residen muy cercanos a esa intersección, Pedro de Valdivia con Escuela Agrícola en la comuna de Macul, quienes indican que es una intersección donde han ocurrido ya otros accidentes, que es recurrente que y lamentablemente ocurran hechos de esta naturaleza. En esta oportunidad estamos hablando de un atropello, afortunadamente sin consecuencias fatales. Hemos visto en otras oportunidades con atropellos en donde los protagonistas son conductores del sistema red debido además a la envergadura de estos buses. Lamentablemente en algunas ocasiones terminan arrollando a las personas con consecuencias mortales. Acá alcanza a detenerse el conductor de esta máquina, la mujer queda de todas maneras bajo este bus, pero es rápidamente auxiliada y llevada a un centro asistencial junto a su pequeño hijo. Por esta razón es que queda detenido el conductor de este bus por su presunta responsabilidad en este accidente y se estaban desarrollando diligencias a cargo de la sección de investigación de accidentes de tránsito en ese lugar. La CIAT debió acordonar un perímetro, una reducción de pistas y es en ese contexto en que se estaban desplazando algunos vehículos. Llega uno de estos, un vehículo marca Mercedes-Benz, donde de manera muy sospechosa se percatan de la presencia de carabineros e intentan huir raudamente de ese lugar. ¿Qué es lo que ocurre? Es que terminan colisionando por la parte posterior a otro vehículo y una vez que ocurre este accidente, sus ocupantes salen corriendo. Son 3 menores de edad. Esto llama la atención del personal de carabineros que se encontraba en ese lugar. Van en su seguimiento y son capturados inmediatamente 2 de estos 3 ocupantes de este vehículo. Mientras tanto que minutos más tarde logra ser detenido otro joven y quien se encontraba escondido en medio de unos matorrales. ¿Qué es lo que ocurre? Es que se revisa este vehículo y al interior se encuentra armamento y posteriormente se realiza la investigación respectiva, se indaga qué es lo que ocurre con este vehículo. No mantenían cargo vigente por robo, pero sí posteriormente se señala que hay un conductor quien indica que este vehículo le había sido recientemente sustraído y que estaba justamente en instancias ya para poder realizar la denuncia respectiva. Vamos a escuchar qué es lo que señala Carabineros en relación a estos 2 hechos. Por una parte, el atropello a esta madre junto a su hijo, que desencadena posteriormente en este accidente en el que se ven ya detenidos luego 3 menores de edad. Principalmente por un accidente de tránsito que estaba involucrado un bus del Transantiago, el cual habría atropellado a una mujer de 20 años que se mantenía atrapada con su brazo izquierdo debajo de la rueda de este bus y también el chasis habría impactado a un menor de edad de 5 años. Un automóvil Toyota Cross, al ver la presencia policial, rápidamente acelera e impacta contra otro vehículo que transitaba por Avenida Escuela Agrícola. 3 individuos descienden del vehículo rápidamente y proceden a darse a la fuga a pie por distintos sectores de la comuna, procediendo a la detención de 3 individuos, los cuales son menores de edad, por portar un armamento de fuego al interior del vehículo.
Claro, una acción sumamente sospechosa la que termina aconteciendo allí para el personal policial, que una vez que se percata de este accidente de tránsito, van a ver qué es lo que ocurre con los ocupantes de este vehículo, pero de uno de estos escapan estos 3 adolescentes. Son menores de edad, se logra la captura inmediata de 2 de ellos, pero faltaba poder detener a uno. Se realizó ahí una búsqueda, se comenzó a revisar distintos espacios y finalmente, luego de varios minutos, se logra ubicar a uno de ellos, quien faltaba y quien estaba camuflado, escondido en medio de unos matorrales, unos arbustos. Por otra parte, se revisa entonces este vehículo. ¿Qué es lo que se encuentra al interior? Es un armamento tipo revólver, por lo tanto son detenidos inicialmente por este delito de porte de arma de fuego. Y además hay que ver qué es lo que acontece finalmente con este vehículo, que en ese momento no mantenía en cargo vigente por robo, pero una vez comunicados con el dueño de este automóvil, señalan que le había sido recientemente sustraído. Por lo tanto, ahí podría configurarse otro delito, el delito de receptación, y en el caso que la víctima eventualmente pueda reconocer a estos 3 menores de edad como quienes le habrían arrebatado este vehículo, podría configurarse el delito de robo con intimidación o robo con violencia de vehículos, dadas las condiciones o características en las que haya ocurrido ese ilícito. Han quedado detenidos y van a ser ya puestos a disposición para ser formalizados. Vamos a escuchar qué es lo que relata un testigo quien presenció esta situación, el momento en que estos 3 adolescentes huyen de la presencia de carabineros. Salen 2 tipos corriendo por el pasaje para allá. Aquí se escondió uno de los tipos. Aquí no está, pero más allácito. Sí, esta es una ligotrina. Claro, en la ligotrina más allá. Ahí se escondió uno. Y lo sacaron de ahí después. Tuvo como 2 horas escondido ahí. Un accidente de tránsito que ocurre en la comuna de Macul, donde lamentablemente se registra este hecho en que una madre, una joven de solo 20 años y su hijo de 5 resultan con lesiones luego de ser atropellados por un bus del sistema Red. Favorablemente ellos se encuentran fuera de riesgo vital. El conductor ha sido detenido, queda a disposición ya para ser formalizado durante los próximos minutos en el Centro de Justicia por la responsabilidad que le pueda corresponder en este accidente. Y además ocurre esta situación con respecto a este otro hecho en el que se produce un segundo accidente en el que escapan 3 adolescentes y quienes han sido detenidos por carabineros por inicialmente porte ilegal de arma de fuego. Muy bien. Patricio Angulo, muchas gracias por todas estas informaciones. Buenas tardes. En otro tema, al menos 12 casas resultaron completamente consumidas por un gran incendio que se registró en Antofagasta, específicamente en el campamento Mujeres Emprendedoras, que está ubicado en el sector norte de la ciudad. Claro, este siniestro se habría iniciado pasadas las 2 de la mañana y hasta el lugar acudieron 8 compañías con más de 100 voluntarios de bomberos para intentar controlar la emergencia. Sí, las llamas se extendieron por más de 2 horas y según información preliminar, al menos 42 personas resultaron damnificadas, entre ellas 12 menores de edad. Personal de bomberos del sector aseguró que el combate al fuego fue complejo, esto por la ausencia de grifos en el sector, razón por la cual debieron utilizar unidades aljibes. En este momento el Cuerpo Bombero Antofagasta se encuentra trabajando en una segunda alarma de incendio en un sector campamento del sector alto norte de la ciudad de Antofagasta, a la altura de Pantaleón Cortés. Al llegar al lugar nos habríamos encontrado con 12 viviendas siniestradas. Se encuentra 8 compañías del Cuerpo Bombero trabajando en el lugar con una dotación de alrededor de 110 bomberos. No tenemos civiles heridos ni tampoco bomberos hasta el momento que se está trabajando, y la situación en este momento ya se encontraría controlada con riesgos de propagación en el sector del incendio. Y ayer ya le adelantábamos algo de esto, más de 600.000 personas se van a ver beneficiadas con la extensión de la línea 2 del metro, una obra que va a unir las comunas de La Cisterna y El Bosque. Claro, se espera que las instalaciones estén operativas para el tercer trimestre del 2023 y el presidente Boric confirmó que se están realizando estudios para que el tren subterráneo llegue hasta Lo Espejo. Una imagen que los habitantes de San Bernardo están muy cerca de ver en vivo y en directo. Es que con la intención de acortar el tiempo de viaje, la línea 2 del metro extiende su recorrido 4 estaciones más, dejando atrás La Cisterna como su último punto, añadiendo El Bosque, Observatorio, Cópalo Martínez y El Pino como nuevas paradas, siendo esta última estación una de las más beneficiadas. Yo creo que a todos los vecinos se nos beneficia, a todos. Oye, pero espectacular, ¿no?
porque lo que más queremos es un metro aquí. Espera que muy pronto llegará a su final. El Hospital El Pino tendrá su propia estación de metro, con lo que se beneficiarán todos quienes acudan a este centro asistencial. Además, en este punto se espera la circulación de 50.000 pasajeros diarios. Este hito de energización de las vías y paso del primer tren marca el inicio de una etapa de pruebas y la fase de marcha blanca necesaria para que este servicio comience a operar íntegramente desde el tercer trimestre de este año 2023. Es de esta forma que el tiempo de viaje se acortará de forma notable, no solo para vecinos del Pino, sino que para más de 600.000 personas que se estima usen esta vía. Es un viaje que toma cerca de 1 hora, hoy día va a pasar a demorarse 24 minutos, pero no solamente está el tiempo de viaje, además está el tiempo, la certidumbre con que uno escoge el metro. Más de 5 kilómetros de construcción que unirán la estación Los Héroes, en pleno centro de Santiago, con el Hospital El Pino en San Bernardo. Ya lo escuchábamos, en solo 24 minutos. Hay un aumento de la demanda en términos de transporte público que es importante, personas que van a poder hacer un mayor recorrido de sus viajes diarios en metro. Demanda que aumenta año tras año y bien lo saben desde Metro, y es que solo quedan detalles para ver estos trenes sobre los rieles. Ya se encuentra en un 96% de avance, es decir, ya hemos terminado toda la obra gruesa, todos los sistemas, hemos energizado la vía, tenemos los rieles para que circule el tren listos y ahora empezamos las pruebas. Pero las extensiones del metro no solo llegan hasta aquí. Ponga atención, porque si usted es habitante o viaja comúnmente a Lo Espejo, este anuncio le va a interesar. Empeñados también en buscar alternativas para comunas que hasta el día de hoy no son parte de esta red. Pienso, por ejemplo, en la comuna de Lo Espejo, en donde ya estamos haciendo los estudios. Proyecto a largo plazo que desde Lo Espejo esperan poder sumarse para poder contar también con una nueva estación de metro. Estamos contentos por las noticias que anuncian Metro para Lo Espejo. Creemos que esto es fundamental para nuestro buen vivir. Es así que en 2023 se fijan metas para seguir conectando la capital. Bueno, y ya está en Buenos Aires el presidente Gabriel Boric para participar de la cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Antonio Ruiz se encuentra precisamente allá y nos va a contar más detalles. Polémicas también han rondado la visita del presidente Boric respecto a la participación del embajador de Argentina en nuestro país y lo que le dijo también a una comisión del Senado. Bueno, Antonio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Nosotros en el hotel que está oficiando como sede de esta nueva cumbre CELAC son representantes de 33 países de los estados latinoamericanos y del Caribe que se están dando cita aquí en Buenos Aires, Argentina. Entre ellos, por supuesto, el presidente de la República, Gabriel Boric, quien aterrizó en la capital Buenos Aires ayer por la noche para encabezar, ¿no?, a la delegación chilena que participa en esta nueva cumbre CELAC. Es la séptima. Este foro internacional comenzó en el año 2010 y ha tenido algunas intermitencias también, pero en esta oportunidad, por ejemplo, marca el retorno de Brasil de la mano de Luis Ignacio Lula da Silva, quien, recordemos, asumió el poder el pasado 1 de enero y había estado algo ausente el país de Brasil por la presidencia de Jair Bolsonaro en los últimos años. Les cuento que hace algunos instantes habló el presidente Gabriel Boric en el plenario ante los representantes de estos 33 países que les comentaba que forman y marcan presencia en esta cumbre CELAC versión 2023. Y al inicio de su discurso, el presidente Gabriel Boric aprovechó de saludar a la República Argentina por la obtención de la Copa del Mundo. Fue en los primeros minutos allí donde tomó tiempo el presidente Gabriel Boric de manera breve para saludar a Argentina por esta obtención de la Copa Mundial de Fútbol. Pasemos a escuchar parte de ese mensaje y luego comentamos algunos de los temas, también algunos controvertidos que marcan esta jornada de cumbre CELAC aquí en Buenos Aires. Felicitar una vez más a su selección por el tremendo triunfo en el Mundial de Qatar. Todavía estamos varios cantando muchachos a lo largo del continente. Esa felicidad cruzó las cordilleras, desiertos y selvas, extendiéndose a lo largo de Latinoamérica y también del Caribe para darnos a todos una tremenda alegría. Así que gracias a los muchachos en nombre de toda América Latina.
Bien, la cordialidad ahí del presidente de Chile, Gabriel Boric, con el anfitrión, el dueño de casa Argentina, que hace un mes celebraban aquí en las calles de Buenos Aires, Argentina, la obtención de este título mundial de la mano de Lionel Messi, entre otros jugadores. Bueno, parte de la cordialidad y el saludo, por cierto, del presidente Gabriel Boric. Pero les comentaba que también esta instancia multilateral ha estado marcada también por varios temas de contingencia. Por ejemplo, marca el redebut internacional en la arena internacional de Luis Ignacio Lula da Silva, pero el contraste viene de parte de Venezuela. El gran ausente una vez más de este tipo de foros, Nicolás Maduro, el líder venezolano, quien finalmente no asiste a esta cumbre CELAC. Se había dicho que incluso iba a venir, que iba a tener una reunión bilateral con Luis Ignacio Lula da Silva, situación que fue descartada ayer desde la Cancillería venezolana cuando señalaron que finalmente Nicolás Maduro no viene y se ha ausentado de distintas instancias, como por ejemplo la Cumbre de las Américas, donde el presidente Gabriel Boric también ha señalado reiteradamente que la crisis política y social en Venezuela debe conversarse, debe resolverse con Venezuela sentado en la mesa. Así lo expresó también apenas aterrizó anoche aquí en Buenos Aires el presidente Gabriel Boric, donde fue consultado, ¿no?, por la prensa que lo acompañamos desde Chile respecto de esta ausencia nuevamente de Nicolás Maduro. Pasemos a escuchar lo que dijo. La crisis que se prolonga hace tanto tiempo en Venezuela la tenemos que resolver con el gobierno de Venezuela en la mesa. Y por lo tanto es importante que Venezuela como país y sus instituciones vuelvan a los organismos multilaterales. No me puedo pronunciar respecto a la situación específica judicial del presidente Maduro. Eso le corresponderá a los tribunales o a quienes han realizado las denuncias. Nosotros siempre hemos sido claros en una cosa, en condenar las violaciones de los derechos humanos sin importar que el color político de quien las cometa. Bueno, Antonio, respecto a eso también se habría dicho que si el presidente Maduro viajaba a Argentina, había un grupo de parlamentarios que estaban levantando una moción prácticamente para poder detenerlo en ese país. Claro, por lo mismo era una de las explicaciones. Alguna acción judicial. Claro, de por qué no habría viajado. No sé si se ha comentado eso ya, si es real. Y lo otro también, retomar lo que te preguntábamos al principio respecto a esta polémica con el embajador Bielsa, el embajador argentino en nuestro país, que increpó también a una comisión de senadores, ¿no?, respecto a cómo habían obrado, cómo habían actuado. Dijo, para la próxima sería bueno que nos informaran. Esto tenía que ver con Dominga. Sería bueno que nos informaran para no quedar como estúpidos. Fue algo bastante fuerte las palabras que usó también. Sí, son dos temas que claramente cruzan también la presencia de la delegación chilena aquí en Buenos Aires respecto de la ausencia de Nicolás Maduro. Ayer, mediante un comunicado, la Cancillería de ese país atribuía a que su ausencia a esta cumbre CELAC era porque, claro, se buscaba agredir a la comitiva venezolana eventual que podía aterrizar en Argentina, pero sabido es que en las últimas instancias, foros de este tipo, Venezuela no ha dicho presente, y ahí escuchaban ustedes al presidente Gabriel Boric apenas aterrizó en Argentina hablando de ese tema. Son particulares las cumbres, la verdad, cuando llegan los presidentes e inmediatamente hablan de quienes no van a venir. Bueno, es el caso en esta cumbre CELAC 2023. Y claro, respecto del otro tema, fue el día viernes cuando se flotó, digamos, esta polémica por las declaraciones del embajador de Argentina en nuestro país, Rafael Bielsa, que en el día jueves, un día antes, había estado ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde se quejó públicamente, ahí en esa instancia que está siendo grabada porque es pública, se quejó respecto de la decisión que había tomado el día miércoles el Comité de Ministros del gobierno del presidente Gabriel Boric, que como sabemos lidera la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, quienes votaron en contra, como sabemos, del proyecto minero portuario Dominga. Es una decisión allí que tomó el Comité de Ministros. Sabido es la postura, por ejemplo, contraria que tenía el propio presidente Gabriel Boric en el pasado como candidato y que reforzó la misma noche que resultó electo como presidente de la República. Resulta que
reflota esta polémica durante esta jornada de día martes, precisamente cuando el presidente Gabriel Boric y la canciller Antonia Urrejola están aquí en Buenos Aires, Argentina, por la filtración de un audio por error, de manera involuntaria por parte de su equipo, donde la canciller Antonia Urrejola, junto a su círculo cercano, su equipo, cuestiona y critica en duros términos precisamente la declaración que realizó el embajador de Argentina en nuestro país, Rafael Bielsa, quien en un tono que repasamos ahí en la nota del pasado día viernes en Chilevisión Noticias Central, él se queja públicamente de no haber sido alertado de la decisión que iba a tomar el Comité de Ministros, que votó por 6 votos en contra, ¿no?, de este proyecto minero Dominga. Estamos a la espera, les comento, respecto de alguna declaración que podría hacer la canciller Antonia Urrejola respecto de la filtración de este audio, evidentemente que puede traer esto repercusiones y que también reflota esta polémica justo cuando se encuentran aquí en Buenos Aires. Escuchábamos allí las declaraciones del presidente Gabriel Boric en tono deportivo, ahí felicitando a Argentina, pero la verdad que en el ámbito diplomático existe esta tensión producto de los dichos del embajador de Argentina en nuestro país, Rafael Bielsa, situación que ocurrió la semana recién pasada nada más y que también reflota, como decimos, en medio de la visita del presidente Gabriel Boric aquí a Buenos Aires. Claro, habría un comunicado emanado desde la Cancillería que se refiere a lo que estabas comentando, Antonio, ante la filtración por error del audio de una reunión privada. El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que la directora de Comunicaciones de la cartera presentó su renuncia al cargo, la que fue aceptada. De todas maneras dice que la conversación se encuentra superada y que no representaría en absoluto la excelente relación bilateral entre Argentina y Chile, que se ha construido sobre la base de confianza y amistad históricas. Bueno, vamos a estar atentos también, como tú dices, claro, a las palabras de la propia canciller, ¿no? Que es lo que puede, claro, las repercusiones, los comentarios que se puedan hacer allá, Antonio. Sí, nos comentaban, de hecho, les cuento que es una gira esta que tiene un esquema bien particular, porque desde Buenos Aires, Argentina, el presidente Gabriel Boric va a volar para aterrizar en Coyhaique para realizar su primera visita a la región de Aysén. Nos dijeron que justo antes de que emprenda ese vuelo, a eso de entre las 5 o 6 de la tarde, ustedes saben, los horarios pueden variar, va a haber una declaración del presidente Gabriel Boric refiriéndose específicamente a su participación en esta cumbre CELAC y que allí también hablaría la canciller Antonia Urrejola. Ojalá conteste preguntas, por cierto, para preguntarle entonces por esta controversia, ¿no?, por este audio filtrado que, como complementaban ustedes, entonces ya tiene una baja, ¿no?, al interior de su equipo, en este caso de comunicaciones. Retomamos respecto de lo que fue la intervención, ¿no?, del presidente Gabriel Boric ante el plenario, ante los representantes de estos 33 países que se dan cita aquí en Buenos Aires, porque también tuvo palabras para referirse a la crisis que se vive en Perú, otro vecino país que también no lo pasa bien en los últimos meses. Sabido es la salida del presidente Pedro Castillo, eso en el mes de diciembre, estuvo en nuestro país incluso una semana antes de dejar el poder, y durante los últimos días se han desatado fuertes protestas allí contra el gobierno de Dina Boluarte, así que también el presidente Gabriel Boric tuvo palabras para ello ante el plenario. Pasemos a escuchar lo que dijo también el presidente Gabriel Boric respecto de la delicada situación política y social que se vive en Perú. No podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable. Necesitamos ver a Venezuela de regreso en los foros multilaterales. Manifestamos nuestro apoyo a la tradición pacífica, democrática y decidida por el pueblo de Venezuela, a la crisis política y humanitaria que golpea el país, y expresamos nuestra voluntad para colaborar en el diálogo entre los distintos sectores del país para encontrar una salida que permita la realización de elecciones libres, justas y transparentes con supervisión internacional el año 2024.
Bien, ahí escuchaban ustedes entonces al presidente Gabriel Boric refiriéndose, ¿no?, a otro de los temas que también concita el interés de los distintos países que asisten a esta cumbre CELAC, la delicada situación allí que se vive en Perú. Señalar también que el mandatario también condenó lo ocurrido en Brasil y este asalto a los tres poderes del Estado a una semana de la llegada al poder por tercera vez de Luis Ignacio Lula da Silva. Así que, como ven ustedes, varios temas que cruzan esta cumbre CELAC, hartos temas de contingencia por la situación que se vive en Perú, en Brasil, la ausencia de Nicolás Maduro y también esta polémica que revive, podríamos decir, justo cuando la delegación chilena se encuentra en Argentina, este impas que se vivió producto de las declaraciones del embajador trasandino en nuestro país, Rafael Bielsa, las declaraciones que emitió allí frente a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, quejándose públicamente de no haber sido alertado, ¿no?, por esta decisión que iba a tomar el Comité de Ministros respecto del proyecto minero Dominga. Quedamos a la espera entonces, no está cerrado ese ciclo informativo, ese ciclo noticioso, porque va a hablar seguramente durante esta tarde la canciller Antonia Urrejola, así que quedamos muy pendientes de ello. Claro, y con esta información de que la directora de Comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores habría presentado su renuncia, que fue aceptada, así que vamos a esperar, por supuesto, que la ministra, como tú bien dices, Antonio, acepte preguntas y pueda referirse a esta controversia, a este tema en conferencia de prensa. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Antonio. Bueno, vamos a otro tema, impactando con una barrera de contención en plena carretera. Así fue el choque protagonizado por Juan Lacassie, también conocido como el Chispa, ex chico reality, que solo horas antes del accidente se había grabado conduciendo a casi 250 kilómetros por hora. Un actuar que no solo lo puso en riesgo a él, sino también a sus acompañantes. Airbags activados, mucho humo y la parte delantera del auto totalmente destrozada. Así terminó el viaje de Juan Lacassie, mejor conocido como Chispa, en plena autopista del Sol. Muy mala política, chiquillo, lamentablemente malo por él. Y pone en peligro la integridad de más gente, no importa lo que le pase a él, pero lo que le pasa al resto de la gente. Mira, así son... Y pasó para la pista izquierda, aquí quedó botado. Pero aparentemente, el choque fue solo el fin de una loca carrera. Al menos así queda registrado en los videos captados por otros conductores, quienes lo estaban grabando antes del accidente. Todo a la altura de Mayoco, donde el exceso de velocidad le habría jugado una mala pasada. Conducta temeraria, que no sería nueva en el ex chico reality. You can't drive fast, it's illegal. Illegal only when police there. Police not there, habibi, everything legal. Estas imágenes que el mismo Chispa habría publicado en sus redes sociales dan cuenta de la poca importancia respecto a medidas de seguridad y a la conducción responsable. Recordemos que ya existe una ley que sanciona como delito el exceder sobre 60 kilómetros el límite de velocidad. Y en ese sentido, las recomendaciones son sumamente claras. Por una parte, no exceder el límite de velocidad e incluso es más, reducirla dependiendo de las condiciones del momento. Límite que fue ampliamente superado en el vehículo en el que se encontraba el ex chico reality, incluso para una autopista, y es que el impacto habría ocurrido a más de 100 kilómetros por hora, según algunos testigos, y aunque parezca obvio, algunos expertos entregan estas recomendaciones. No realizar maniobras imprudentes porque se expone innecesariamente a un riesgo tanto esa persona como terceras personas que no tienen nada que ver con esa mala decisión. Aquí estamos hablando de los mismos acompañantes o personas que pueden ir en otros vehículos o pueden estar en calidad de peatones, ciclistas fuera del vehículo. Afortunadamente, y pese a la fuerza del impacto, no hubo terceros lesionados, aunque sí al menos peligro por esta irresponsable acción, la misma que, tal como se escuchan los registros, fue repudiada por quienes pasaban por ahí. Pese a todo esto,
Al menos hasta ahora, no existe una denuncia ni en Carabineros ni en la Fiscalía. Además, Juan Lacasí no ha recibido ninguna multa por su imprudente actuar, el cual pudo haber provocado una tragedia de proporciones mayores. Bueno, vamos a otro tema. A 50 años de su muerte, la investigación científica sobre el fallecimiento de Pablo Neruda está a punto de concluir. Hoy se inició el panel internacional de especialistas que van a dar a conocer los resultados de los últimos exámenes efectuados a sus restos. Camila Torres tiene más información. Camila. Hola, Camila. Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, siguen reunidos justamente acá en la sala multiusos del Poder Judicial el comité de expertos que ustedes mencionaban. Una investigación bastante extensa que lleva más de 10 años adelante para poder determinar las causas de la muerte del poeta Pablo Neruda. Han participado distintos científicos en esta investigación para poder determinar, como yo les decía, todas las pruebas, las evidencias que puedan identificar la causa principal de la muerte del poeta Pablo Neruda. Este comité de expertos es el tercero que se realiza y se espera tener un resultado ya la primera semana de febrero. Esta es la primera audiencia que se va a realizar de 7 reuniones donde los científicos van a poder exponer a todas las conclusiones que llegaron respecto a las posibles causas de muerte del poeta Pablo Neruda. Como yo les decía, esta investigación tiene más de 10 años por la que se ha extendido. Sin embargo, todo esto, comenzó con una denuncia respecto a cuál podría haber sido realmente la causa de muerte del poeta de parte del Partido Comunista, y fue así que empezó a generarse un proceso judicial, y es que donde se llevó a cabo distintas pericias, distintas diligencias y por supuesto todo el tema legal adelante, y fue así que llegaron a este tercer panel de expertos para poder identificar las pruebas científicas. Bueno, en este panel se está identificando y también debatiendo acerca de una sustancia que se halló en los restos del poeta, que fueron exhumados por orden del ministro Mario Carroza, y justamente los científicos están verificando y también van a exponer si esta sustancia tiene o no intervención de terceros. ¿A qué se refiere a esto? Si es que fue o no creada en un laboratorio. Entonces, todo este debate le va a dar toda la información a la ministra hoy a cargo de esta causa judicial para poder determinar alguna decisión legal más adelante para poder esclarecer finalmente la causa de muerte del poeta Pablo Neruda, y también si es que hay participación o no de terceros. Como yo les decía, este panel es únicamente científico, sin embargo es muy importante porque va a poder destrabar así una verdad que la familia del poeta está pidiendo hace mucho tiempo. La denuncia lleva muchos años en el sistema judicial, por eso esta instancia es tan importante, y también por supuesto tiene los ojos del mundo puestos en Chile para poder esclarecer la muerte del poeta de premio Nobel, y por supuesto esta etapa recién comienza. Sin embargo, ya sería la etapa final de que lleva ya bastantes años adelante. De hecho, pudimos conversar con el ministro Mario Carroza, que estuvo en el inicio de este panel de expertos, ya que él está un poco como observante, ya que ahora otra ministra está a cargo de esta causa, y conversó con nosotros sobre la importancia de este panel de expertos para poder esclarecer la muerte de Pablo Neruda. Escuchemos lo que dijo. Ha habido una prueba pericial bastante profusa y que nos permite estar en este tercer panel para determinar si una sustancia puede ser determinante o no en el caso de la causa de muerte de Pablo Neruda. Ese, por lo menos, para mí es un hito, significa un ciclo, un término de una investigación. El panel tiene relación con una sustancia que se encontró en el segundo panel, cuando en los restos óseos y también en un molar, una sustancia que determina que efectivamente podría haber sido una sustancia que pudiese haberse inoculado. Entonces, en ese sentido, lo que ellos tienen que determinar es que si efectivamente esa sustancia es endógena, exógena, si se pudo haber inoculado o no, y si hubo intervención de terceros. Bueno, y este año es realmente importante porque se cumplen 50 años de la muerte del poeta Pablo Neruda, y también, por supuesto, tiene una carga emocional y trascendental también por el golpe de Estado de 1973. En un principio,
el certificado de defunción del poeta decía que tenía que ver con un estado de caquexia, producto del cáncer de próstata que padecía. Sin embargo, también habían dudas respecto a esto, porque también había teorías respecto a que podrían haberlo envenenado. Entonces fue así que se hizo la denuncia y comenzaron todas las investigaciones judiciales, policiales, y también, como yo ya les comentaba, se pidió la exhumación del cuerpo del poeta, y fue que se llegó a esta conclusión de esta sustancia extraña que, de hecho, los científicos dicen que se trata de estafilococo dorado, que en esos años, dicen, no se encontraba a menudo de las personas. Entonces fue lo que llamó la atención de este panel de expertos, y quieren comprobar si es que tiene alguna intervención de terceros esta sustancia o no, y con esto ya poder dar quizás un término a esta investigación para que ya se tomen las decisiones judiciales y penales respecto a si hay o no participación de terceros. De hecho, nosotros en Chilevisión Noticias emitimos un reportaje ayer con la previa de toda esta situación, que es una decisión muy importante, un panel muy importante para nuestra historia, y conversamos con parte de la familia del poeta, que están pidiendo saber la verdad, qué ocurrió realmente con el premio Nobel chileno. Así que escuchemos parte de las declaraciones de un sobrino que conversó con nosotros. Ha sido de sangre, sudor y lágrimas esto, porque ya llevamos prácticamente 11 años en esta investigación. Que se sepa la verdad, si no es más que sepa la verdad. No estamos ganando dinero con esto. Y el mundo lo quiere también, porque están todos pendientes de esta conclusión, y va a ser un prestigio para la ciencia. No son los periodistas, no somos los familiares, no son los comentaristas de farándula de tercera clase los que tengan que opinar sobre temas médicos. Y en esto te voy a decir que el expediente es una completa basura. De dificultades por presupuesto, nosotros entendemos, pero también es una investigación que no tan solo la espera Chile, sino que el mundo entero. En esta investigación participaron científicos de distintas partes del mundo. De hecho, algunas muestras de los restos del poeta fueron enviadas a distintas universidades, las más reconocidas para poder realizar esta investigación científica. Al menos en este panel hoy día estuvieron conectados de distintos países, científicos de renombre que participaron de esta investigación, y por supuesto es muy importante sobre todo el debate que se va a dar ahora mismo, que están en la sala reunidos también el equipo de querellante, los abogados, la familia también del poeta, también los abogados del Partido Comunista y por supuesto el Ministerio Público, que están escuchando las conclusiones de este equipo de científicos de alta importancia y relevancia mundial. Por supuesto, como yo les decía, los ojos del mundo están puestos en esta sala acá en Chile para poder esclarecer la causa de muerte finalmente del poeta Pablo Neruda. De hecho, también conversamos con un perito que participó de esta investigación por varios años y que le mostramos en nuestro reportaje a fondo en Chilevisión Noticias, así que pasemos a revisar lo que dijo. Esa nueva fase es intentar identificar la posible existencia de un agente biológico que se hubiera inyectado al poeta para provocarle la muerte. ¿Se puede determinar, por ejemplo, si es que eso hubiese sido modificado o manipulado por un laboratorio? Claro, se trata también, uno de los estudios, ver si se tratan de cepas naturales o son cepas que hayan sido modificadas en laboratorio. Claro, una investigación que lleva varios años y que ha tomado, además, por supuesto, de esfuerzo, de sudor, de lágrimas, como decía el sobrino de Pablo Neruda, también de mucho dinero por el tema del presupuesto, en lo que se gasta en todas estas pericias, y también ha sido, por supuesto, un problema para la familia, porque los laboratorios que han participado de toda esta investigación, por ejemplo, se concentran en Canadá y Dinamarca. Así que, como yo les comentaba anteriormente, son científicos de alta relevancia mundial los que están participando de esta investigación que busca establecer si esta sustancia que se encontró en los restos de Pablo Neruda corresponde a una sustancia que fue o no manipulada en un laboratorio. De ser así, podría entonces comprobarse que si hay participación de terceras personas en la muerte del poeta. Por supuesto, eso lo vamos a saber más adelante cuando ya se termine estas reuniones de panel de expertos, que al menos van a ser 7, así que hay que seguir atentos a lo que ocurre, y por supuesto los abogados están muy pendientes de toda esta exposición científica, ya que pueden hacer preguntas y también, por supuesto, consultar qué sucedió finalmente con estas pruebas científicas. Escuchemos parte de las declaraciones de la abogada querellante a cargo de este caso.
Lo que no contábamos es que íbamos a tener dificultades emanadas de estamentos públicos, como por ejemplo, como consta en auto del Servicio Médico Legal, oposición a entregar muestras que precisamente eran el elemento básico. Claro, una reunión muy importante que todavía se está llevando a cabo acá en la sala multiusos del Poder Judicial en Santiago Centro, y como yo les decía, recién el próximo 3 de febrero vamos a tener las conclusiones finales de este panel de expertos, el tercero en este caso, y toda esta información la va a tener en cuenta, por supuesto, la ministra a cargo de este caso, que es Paola Plaza, que justamente está adentro escuchando la exposición de los científicos, y que por supuesto en un año muy especial porque se cumplen 50 años de la muerte del poeta Pablo Neruda, y por supuesto todos quedamos atentos y muy pendientes a los resultados de este panel científico, que podría por supuesto traer consecuencias judiciales si es que se determina la participación de terceros. Claro, es muy interesante porque es la ciencia la que finalmente se va a pronunciar utilizando ahí la tecnología más avanzada que hay al respecto sobre lo que ha ocurrido con Pablo Neruda. El 3 de febrero se va a saber eso, así que vamos a quedar muy pendientes. Gracias, Camila, por la información. Muy buenas tardes. Claro, no más subjetividades, ni tampoco... Análisis científico. Yo creo que pienso, claro, análisis científico puramente. Nos vamos a ir a una pausa. Vamos a la pausa. Ya son las 2. Es hora de revisar el pronóstico del tiempo con Eduardo Sáez. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, ¿con calorcito? Sí. ¿Cuánto llegamos ayer? ¿33 o 32? 32,5, justo el punto medio. Pues si ponderamos por ahí a 33, si aproximamos. 33. Y ahora, a esta hora. De hecho, tengo que hacer una tremenda corrección de lo que había ajustado recién. Me jugó una mala pasada la estación meteorológica. Resulta que en la mañana calculamos que la máxima debía estar cerca de 32 grados. Sí. Y como venía todo atrasado, la máxima me estaba calculando como 30. Y no, ya tenemos 30 grados, así que vamos a ir a los 32, que es que la mañana temprano, no la corrección que... Así que, Denise, si puedes, alcanza a corregir ahí los 32 grados que vamos a tener hoy día en la capital. Bueno, y eso va a hacer que tengamos una semana que mantengamos siempre arriba de los 30 grados aproximadamente. Entre 28 y 30, esa va a ser más o menos la tónica. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En el fondo, a ver, hoy día tuvimos precipitación en la mañana, producto del sistema frontal, que de hecho ya está en Argentina y dejó algunas precipitaciones. Es esa nube que está ahí, fue la que pasó tempranito y que ahora solamente está dejando algunas nubes remanentes. Han caído precipitaciones en forma débil, aislada, en la región de los lagos, en la región de Aysén, en Magallanes, vientos que hoy en la tarde también podrían alcanzar hasta unos 80 km por hora. Eso medianamente normal para el sur, un cielo entreabierto con algunas precipitaciones. Zona central que empieza a calentarse, pero resulta que como tenemos una masa de aire frío, vamos a tener una temperatura medianamente estable en los próximos días. Vaguada costera que se disipó, las últimas marejadas anormales en el norte hoy día, y así que ya desde mañana yo creo que ya podemos ir a la playa, siempre con precaución, pero temperaturas que van a estar bastante agradables. Miren, Valparaíso hoy día era el único lugar de la costa que estaba despejado. El resto amaneció nublado en el Quisco, en Llolleo, en Las Cruces, en Constitución, en Iloca, de verdad, ¿cómo se llama? En La Serena también, estaba todo nublado, pero ahí Valparaíso se mantuvo fiel y se despejó completamente el resto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar para el resto de la jornada? En el norte, cielo con escasa nubosidad, precipitación en el altiplano, así que con esas nubes 25 grados en Arica, en Iquique, en Antofagasta van a llegar a unos 23. Ya Valparaíso y La Serena entre 22 y 23 grados aproximadamente, muy agradable la temperatura, empieza a aparecer algo de viento. La mañana de mañana se media traidora, vamos a tener unos 12 o 13 grados, así que no confiarse un poquitito, pero de verdad, muy rico para hacer este verano. Ahora, vamos a tener temperaturas que van a estar por debajo de los 30 grados en la región de O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, producto del remanente del sistema frontal. De hecho, destaco lo que sucede en Pucón, porque allá la máxima va a estar ahí por debajo de los 20 grados, siempre nuboso y puede que caiga alguna gotita muy débil por el tipo de nubosidad. Pero las precipitaciones van a estar en especial del archipiélago Chiloé hacia el sur, con máximas ahí apenas en Punta Arenas de 11 grados. Y el viento que se va a mantener intenso. ¿Y qué va a pasar acá en la capital? A ver. Bueno, aquí es donde yo tengo que hacer la corrección, porque gracias, Denise. Oye, pero preciso, rápido. Mira, 32 grados entonces vamos a tener hoy día en esta tarde, donde el pic va a ser cerca de las 3:30 aproximadamente, ahí se está registrando esa temperatura. Y para mañana vamos a hacer, para mañana vamos a estar igual bordeando los 30 grados.
puede que sea un poquito más que lo que está apareciendo más, sí, porque esa corrección tenemos que hacerla, así que para mañana lo más probable es que hacer como 30, 31. ¿Sí? Y aún así hay que destacar que si bien es cierto vamos a estar bordeando los 30, el fin de semana, probablemente el sábado andar cerca de los 34. Así que fin de semana se viene caluroso. Así que aprovechar estos días que van a estar medianamente frescos. Así que se nubla probablemente el viernes en la playa nuevamente, agua costera. Y cuando se nubla entonces empieza el calor otra vez acá en los valles centrales. Marcamos el 32 entonces para el día de hoy. Muchas gracias, Eduardo. Que tengas listo, chiquillos. Buenas tardes. Cuídate. Bien. Chao. Bueno, vamos a otras informaciones. La Polar enfrenta una nueva querella por presunta falsificación, esta vez de jeans. Más de 10.000 prendas fueron retenidas por aduanas. Sí, la tienda del retail asegura que las piezas son originales y esta vez dicen que se van a reservar el derecho de tomar acciones legales contra quienes resulten responsables. En septiembre de 2022 se encendió la alerta. Más de 20.000 pantalones y polerones Under Armour, Nike y Adidas levantaron la sospecha. Todos iban a ser y fueron comercializados en tiendas La Polar, aquí en Chile. Esto se produce después de un análisis de nuestra unidad de riesgo y análisis, ¿cierto? Y es desarrollado también por el sistema operativo que ocurre en nuestros andenes de aforo. Aduanas, en 5 procedimientos, ha retenido más de 70.000 prendas de vestir entre septiembre del año pasado y lo que va de enero de 2023. Casi $1 millón en mercadería pertenecientes a La Polar. Mercancías que han sido detectadas que vulneran la propiedad intelectual e industrial de nuestro país. De ellos, sobre 50.000 productos se han detectado que corresponden a mercancías presuntamente falsificadas. Conocíamos de la investigación que hace la Fiscalía Nacional Económica respecto de esto y de 2 querellas de aduanas junto a representantes legales de las marcas en Chile. Ahora hay que sumarle una más. En el puerto de San Antonio detectaron más de 10.000 jeans que supuestamente imitan la marca Wrangler, valorizados en $145.397, también importados por La Polar, la que salió nuevamente a defender sus productos. La verdad es que nos sorprende que se anuncien estas acciones sin considerar la documentación que al respecto posee La Polar, documentación que provienen de los propios titulares de la marca autorizando su comercialización por parte de empresas La Polar. Todos los productos que se venden en todas las tiendas de La Polar son productos originales. El tema es que Aduanas no toma contacto con los propios titulares de las marcas, sino con los representantes de ellas en Chile. Cuando la aduana detecta una mercancía presuntamente falsificada, lo que hace es determinar una suspensión del despacho por 10 días, en el cual notifica a las marcas correspondientes, las cuales deciden o no hacerse parte en una querella y nos informan a nosotros si es que estas corresponden a mercancías presuntamente falsificadas. Este es el documento al que se refiere el abogado de la tienda, firmado por VF Corporation, titular de la marca Wrangler fuera de Chile. La Polar compró en 2021 10.800 jeans a la empresa que, según el documento, autoriza Wrangler, no a través de los representantes en territorio nacional. Para La Polar, este es su modelo de negocio y lo explican en un video publicado en su sitio web. Traemos a Chile productos importados directamente desde las fábricas de las mismas marcas, quienes autorizan su comercialización, por lo que pueden ser comercializados sin necesidad de ser representantes oficiales de las marcas en Chile, gracias a la Ley 19.039 de Propiedad Industrial. Entonces, si las prendas no se compran directamente a los representantes de las marcas en Chile, ¿las hace ser falsificadas? ¿Es ilegal? Si se realiza una pericia y se determina que el producto es efectivamente, mejor dicho, que no es original, ahí habría un delito. Si el producto se puede trazar efectivamente de un origen legítimo, lo que está haciendo La Polar no sería ilegal, sería una importación paralela. Son ahora 3 querellas a las que deberá responder La Polar por los presuntos delitos de contrabando y falsificación imitativa. Dicen tener las pruebas para demostrar la originalidad de esos productos que aún están retenidos en aduanas y además, aseguran, se reservan el derecho de tomar acciones legales. Contra demanda, habrá que esperar los resultados de las pericias para efectivamente ver si la ropa incautada es falsificada o no. Bien, vamos a revisar qué pasa más allá de nuestras fronteras. Soledad Agüero está con nosotros. ¿Cómo estás, Sole? ¿Cómo estás, Pati? Nuevamente en el estado de California, donde lamentablemente han estado de tragedia en tragedia en estos últimos días, porque
se registró un nuevo tiroteo, esta vez en la ciudad de Half Moon Bay, un tiroteo que dejó al menos 7 muertos. Ya se logró dar con el paradero del atacante, que fue capturado después. Fueron 2 tiroteos que los están investigando como relacionados. Uno de ellos, el primero, fue en una granja de hongos y luego en una empresa de camiones en las afueras de esta ciudad, que es una zona que es conocida por ser una zona agrícola, de producción de flores y también de vegetales. Y es el tercer tiroteo que se ha dado en estos últimos 3 días. Ya les contábamos recién, hace 2 días, el fin de semana, el tiroteo en la ciudad de Monterey Park, que dejó 11 muertos. También hoy día se reportó otro tiroteo en Oakland que dejó un fallecido. ¿Qué es lo que se sabe del sospechoso en el caso de este tiroteo, que fue identificado como Sao Chun-Li, un hombre de 67 años? Se están realizando ahora distintos operativos en el vehículo en el que lo encontraron, pero ya se encontraron armas, ¿no? Y es además el 6º tiroteo masivo en lo que va del año en Estados Unidos, lo que nuevamente nos trae a este ciclo, Pati, del que hablamos cada vez que ocurre un episodio de este tipo en Estados Unidos. Conmoción en la opinión pública, los distintos actores políticos, como el presidente Joe Biden, pidiendo más restricciones en la posesión de armas. Eso no avanza en el Congreso. Veíamos que después de la masacre que hubo el año pasado en la escuela de Uvalde, en Texas, hubo algunos pequeños avances en el Congreso, pero ahora es difícil. Los republicanos, que son quienes se oponen a este tipo de medidas, volvieron a controlar la Cámara de Representantes. Claro. Por lo tanto, es difícil que se pueda avanzar en estas medidas de mayor control, que es lo que ha salido a pedir el presidente. Claro, es complejo porque más allá de cuáles sean las motivaciones detrás de quienes realizan estos tiroteos, el punto es, y siempre se analiza así, el fácil acceso a las armas, la falta de mayores controles o de requisitos, y cuando ocurren estos tiroteos se vuelve a poner ahí en el centro del debate, aumentar los requisitos o las restricciones, pero como tú dices, no tiene mayor efecto, no se avanza en el Parlamento, y menos ahora con la configuración política con la que quedó. Exactamente, fácil acceso, un derecho además que está garantizado en la Constitución de Estados Unidos, y que, bueno, es un debate que nuevamente se toma en la agenda en Estados Unidos. Y sigamos ahora en Perú con una nueva jornada de manifestaciones que se dio anoche. La policía una vez más respondió con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que se enfrentaron ahí a los agentes en ciudades como Lima y también en las regiones del sur del país. Para este martes está convocada una nueva jornada de manifestaciones en la capital con participación de organizaciones sociales, organizaciones campesinas y también sindicales, mientras que en otras 8 regiones del país se mantienen los bloqueos, y esto sigue preocupando principalmente porque se está reportando escasez de bienes. En regiones como Puno, a partir de hoy ya se cumplen 20 días desde el inicio del paro general, y también se realizó ahora una votación en el Congreso para discutir lo que tiene relación con el adelanto de las elecciones, porque el 20 de diciembre el Pleno del Congreso había aprobado adelantar las elecciones generales para abril del próximo año, pero aquí estamos hablando de una reforma constitucional y se necesita para eso una segunda votación en una siguiente legislatura, y ya se votó la fecha de esa siguiente legislatura, que va a ser el día 15 de febrero, quiero decir, donde nuevamente se va a volver a realizar esta votación. Pero recordemos que parte de lo que están pidiendo ahora los manifestantes en las calles es que las elecciones se adelanten para este año y no hasta 2024. No esperar hasta el 2024, que ese es probablemente uno de los temas principales de quienes siguen manifestándose. Y estaba leyendo que parte de lo que tú mencionabas, de esta escasez de bienes que está generando todas estas movilizaciones, está también teniendo un impacto económico en la inflación, que va a ser un poco más alta, derivado también de todos estos problemas. Claro, y eso también ha generado problemas, por ejemplo, en los hospitales, en la atención. Muchos de los hospitales están también ahora sumándose a este paro, y eso ha dificultado también la atención de quienes tienen ahí algún problema de salud producto de todos estos bloqueos.
Vamos a seguir con otras manifestaciones, esta vez en países de Medio Oriente, en Jordania, en Irak o en Yemen, en países musulmanes, que son protestas contra Suecia. Los vemos ahí quemando banderas de ese país y todo esto derivado a partir de un incidente que se vivió durante una marcha en Estocolmo, una marcha donde un líder de un partido de ultraderecha, Rasmus Paludan, danés, que vive en Suecia, quemó un Corán. Todo esto durante una protesta contra el Islam, contra Turquía y también contra el intento de Suecia por formar parte de la OTAN. Esa fue una protesta que se realizó además afuera de la embajada de Turquía y que fue una protesta que fue condenada por el gobierno de Suecia. Sin embargo, ahí también ha habido varios cuestionamientos al gobierno porque habían dado luz verde para que se llevara a cabo esta manifestación bajo el argumento de que era parte de la libertad de expresión. Pero ahora todo esto puede trabar incluso el ingreso de Suecia a la OTAN, porque el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que a partir de todo esto no le va a entregar el visto bueno a Suecia para que pase a formar parte del bloque, en una decisión que sabemos que se tiene que adoptar de manera unánime por todos los miembros de la OTAN, de la cual Turquía es parte. Y seguimos con otra huelga que tiene aquí como protagonistas a los panaderos de Francia, que son uno de los gremios más representativos de ese país, con esta manifestación que se realizó en París y que tiene por objetivo protestar contra el alto costo de sus operaciones para sus panaderías, contra el alza de los precios de la energía, porque ahí han manifestado, por ejemplo, que los precios de la electricidad incluso se han quintuplicado en el último tiempo, y aquí las que han sido más perjudicadas son las panaderías artesanales, que se han visto obligadas a partir de todo esto a tener que subir sus precios por lo menos en más de un 50%. Y es por eso que ahora están pidiendo más ayuda estatal. Desde el gobierno han entregado algunas respuestas, han sugerido, por ejemplo, aplazar el pago de impuestos, pero aquí dicen que no basta. Algo más definitivo. Ahora, ¿qué es lo que influye? ¿Tiene que ver con los insumos? Estaba leyendo también que el costo de la energía, por todo lo que está pasando en Europa, también eso es lo principal, el costo de la energía por el contexto mundial, que sabemos que, bueno, a partir de la guerra en Ucrania, el alza en el costo de la vida ha sido algo que se ha repetido en la mayoría de los países, pero desde el gobierno ya dijeron que esperan poder entregar pronto un escrito al gremio para detallar la ayuda que piensan entregar a futuro. Bueno, y hoy Jacinda Ardern, la ya saliente, podríamos decir a estas alturas, primera ministra de Nueva Zelanda, participó de su último evento político como primera ministra de su país. Ella la semana pasada había anunciado su renuncia y ahí la vemos participando de este último evento, que fue una reunión junto a políticos maoríes en la ciudad de Ratana, y donde no tenía contemplado dar un discurso, pero finalmente terminó hablando frente a los asistentes, donde habló de la amabilidad y la empatía que le han mostrado los neozelandeses a lo largo de su mandato, y sobre todo ahora después de haber hecho pública su decisión de renunciar. Dijo que ya está lista para dedicarse a otras labores y que va a ser principalmente dedicarse a su trabajo parlamentario. Aquí estamos hablando de un sistema parlamentario, ¿no?, donde ella va a contar con un escaño en el Parlamento, y también dedicarse a su familia. El miércoles 25, o sea, hoy en Nueva Zelanda ya es miércoles por la diferencia horaria, va a ser el día en el cual va a dejar el cargo. El fin de semana conocimos quién va a ser su sucesor, que va a ser Chris Hipkins, que fue elegido el domingo como el nuevo líder del Partido Laborista, y va a ser quien va a completar el mandato de aquí al mes de octubre, que va a ser el mes en el cual se van a realizar elecciones generales en Nueva Zelanda.
Seguimos revisando también imágenes de distintos países de Europa, donde varios se han visto golpeados por temporales de lluvia y de nieve. Y ahora nos vamos a Italia con esta postal que es parte del lado amable que ha tenido este temporal y que nos llega desde el patio de la Basílica de San Francisco de Asís, donde ahí veíamos a los frailes lanzándose bolas de nieve, pero lo cierto es que las nevadas durante el fin de semana en la zona de los Apeninos centrales italianos han sido muy intensas, y con todo el problema que eso significa, con las carreteras bloqueadas, con la suspensión de las clases. Incluso hay algunas ciudades de Italia donde ya se han registrado víctimas fatales y varias que están ahora sepultadas por la nieve, realizando todos los trabajos para poder despejar las calles, que ha sido algo muy difícil debido a la cantidad de nieve que ha caído durante estos días. Sí, es que, bueno, lo hemos comentado antes, esto de que se mantenga por varios días es finalmente lo más complejo, porque no da tiempo como para despejar las calles, y además algunos lugares sin energía eléctrica, todo esto derivado de este temporal de nieve. El hecho de que sea más prolongado y más intenso es lo que añade ahora dificultades adicionales en esta época del año. Vamos a conocer a los nominados a los premios Oscar, porque hoy día conocimos quiénes son los nominados en las 23 categorías de estos premios, donde aquí ha destacado, por ejemplo, como nominada a Mejor Película Extranjera la película Argentina 1985. Que ya se veía venir, ¿no? Se veía venir. Ha recibido premios. Sí, habíamos hablado hace muy poco que se había quedado con un Globo de Oro en esta misma categoría, los Globos de Oro que son considerados la antesala de los premios Oscar, y que Argentina la última vez que había logrado ganar en esta categoría había sido el año 2010 con El secreto de sus ojos, y ahora vuelve a estar nominada con Argentina 1985, que además se puede ver a través de plataformas de streaming, y películas de el resto de las películas que han contado con mayor cantidad de nominaciones en estas entregas es, primero, la película de ciencia ficción Todo en todas partes al mismo tiempo, que es la que lidera las nominaciones con 11 premios. Luego la película alemana Sin novedad en el frente, que cuenta con 9 nominaciones. La película autobiográfica de Elvis, y también Los espíritus de la isla, que cuentan con 8 nominaciones. Y la película de Steven Spielberg, Los Fabelman, con 7 nominaciones. Esas son las películas que están liderando en la categoría de Mejor Película, y que vamos a conocer ahí a los ganadores en la ceremonia que se va a realizar en el Dolby Theater de Los Ángeles a partir del 12 de marzo. Estoy viendo aquí que me falta ver muchas de las películas y otras que las he visto hasta la mitad nomás. Tenemos tiempo todavía para ponernos al día. Muy bien, tenemos de aquí al 12 de marzo. Exacto, hay tiempo. Hay tiempo. Gracias, Soledad, por acompañarnos acá esta tarde. 2 de la tarde con 31 minutos. Nos vamos a una pausa con estas imágenes de los premios Oscar y ya estamos de regreso de inmediato con más informaciones. Estamos de regreso para contarles que ya entró en vigencia el convenio de rebaja de medicamentos para los afiliados a FONASA, que rebaja el precio, recordemos, de cerca de 7.000 medicamentos. Como siempre, complementamos nuestra información. Puede obtener todos los detalles escaneando este código QR que aparece bajo pantalla. Algunos remedios incluso tienen una rebaja del 90%. Para saber cuáles son los 10 con mayor descuento para los beneficiarios de FONASA y otras informaciones más relativas a este descuento, a esta rebaja, escanee el código QR que lo lleva inmediatamente hacia chlenoticias.cl. Así de simple, para acceder a esa información tan importante. Vamos a otro tema. Siguen las indagaciones, esto en torno al asesinato de un turista estadounidense ocurrido en pleno centro de Santiago. Y su padre se refirió a este tema. Alejandro Silva tiene más detalles. Alejandro. Hola, Alejandro. Hola, Pati Humberto. Sí, es un enigma prácticamente lo que aún ronda en este caso. Aún no hay detenidos por parte de la policía de Carabineros, en este caso quien está tras la pista de los responsables. Tampoco se está con claridad de cuál habría sido la dinámica o la motivación de por qué este sujeto, este hombre de 38 años, Eric Garvin, ciudadano estadounidense que llevaba un par de días solo en nuestro país y quien lamentablemente el 14 de enero de este año
mediante 3 impactos de bala es que le quitan la vida. Esto tiene, como les comenté, ¿cierto? Fecha, el 14 de enero, 10 de la noche, caminaba por calle General Bulnes Eric Galvin, de 38 años, y por razones que aún se están investigando, se presume que puede ser un asalto. En primera instancia se hablaba de un ajuste de cuentas, también se hablaba de una balacera. Sin embargo, con el pasar de las horas y de los días también hubo mayor esclarecimiento. Lo que se sabe hasta el momento es que este sábado 14 de enero, es que caminaba por Bulnes, aparentemente habría sido víctima de un asalto y posterior a eso habría puesto resistencia a este asalto, y dentro de este contexto es que finalmente la habrían disparado en 3 oportunidades. Caminó hasta la esquina de Bulnes con San Pablo, y es dentro de este panorama que los transeúntes le prestaron ayuda, lo trasladaron hacia el Hospital San Juan de Dios. Sin embargo, ahí fue donde se constató su muerte. Pero ¿qué pasa con esto? Llegó la policía, en este caso fue Carabineros quienes comenzaron a realizar las indagatorias, y hasta ese momento esta persona era una persona catalogada como NN, no se sabía su procedencia, su nacionalidad, menos su nombre. Sin embargo, quiero que pasemos a escuchar declaraciones que fueron entregadas aquel día, declaraciones claves que también fueron los primeros indicios para dar con el paradero de los responsables. Pasemos a escuchar declaraciones por parte de Carabineros, quienes se situaron en el lugar aquel día, y esto fue lo que nos comentaron. Se está investigando en este momento, y como información preliminar se mantiene una persona fallecida que se encuentran en este momento en la posta central, y por razones que se investigan, al parecer unos disparos se habrían tenido en el cuerpo. Al momento no se sabe la identidad de la persona, y eso es lo que se está investigando en este momento. No se mantiene la información referente a quién podría ser el autor en este momento. Claro, esas fueron las declaraciones que fueron tomadas, ¿cierto?, por nuestro equipo de prensa aquella noche. Esto fue, recordemos, el 14 de enero a las 10 de la noche, posterior a la muerte, en este caso de, hasta ese momento, una persona NN, una persona que no estaba identificada. Pero ¿qué pasa? Hay un vuelco en esta investigación porque con el pasar de los días es que hay una denuncia por presunta desgracia que la realizan los propios amigos. El día 14 es el día que Eric muere, y el día 16 es el día en el cual iba a continuar su viaje por Sudamérica. En este caso iba a ir para Argentina. Habían amigos en Argentina que lo estaban esperando, y fueron ellos los que dieron las primeras alarmas, ya que perdieron contacto con él y claramente no llegó al destino, el cual iba a continuar su recorrido por Sudamérica. Es dentro de este contexto que comienza una investigación por presunta desgracia, ¿cierto? Y posterior a los días cuando fueron pasando ya, el amigo claramente da la dirección de dónde se estaría quedando, en este caso Eric, o dónde estaría hospedándose. Llevaba prácticamente una semana en Chile. Se estaba quedando muy cerca del lugar donde habría sido víctima, en este caso, de un presunto asalto, y después, ¿qué hizo Carabineros? Entró al lugar donde se estaba hospedando, ven que estaban sus pertenencias, su documentación, comienzan a enlazar información, ¿cierto? Y es dentro de este contexto que finalmente logran concretar el hecho de que se trataría, que la persona que estaría desaparecida finalmente era Eric Galvin. ¿Qué pasó con esto? Se comunican con la familia el día de hoy llegó a nuestro país, fue la propia Embajada de Estados Unidos quienes les han colaborado en todo, en lo que es la repatriación del cuerpo de Kevin para que se lo puedan trasladar, en este caso, a Estados Unidos, ¿cierto?, y realizar todos los trámites fúnebres correspondientes. Tuvimos nuevas declaraciones por parte de Carabineros, quienes ya habrían constatado, ¿cierto?, la muerte, y no solo eso, también habrían visto que se trataría de una persona extranjera, ya habría más claridad. Sin embargo, aún no habrían detenidos por este caso. También tuvimos la oportunidad de ver en el muro de Facebook, en este caso del padre de Eric Galvin, quien habría declarado, ¿cierto?, y también agradecido los mensajes de apoyo por toda la ayuda también que le han entregado en referencia a la muerte de su hijo. También declaraciones vamos a escuchar ahora por parte de los residentes del sector, quienes escucharon también impactos de bala y tienen algunas hipótesis también que quiero que pasemos a escuchar.
El 14 de enero, en horas de la noche, personal del Departamento La Bocar de Carabineros procedió a concurrir a la comuna de Santiago con el fin de efectuar pericias por procedimiento de una persona de nacionalidad extranjera, la cual mantenía lesiones balísticas, falleciendo en el lugar. Personal de La Bocar efectuó levantamiento de evidencia balística, orgánica y de aquella necesaria para identificar el cuerpo, lo cual aún es materia de investigación. Nuestro hijo, Eric Eugene Garvin, desapareció en Santiago de Chile el sábado 14 de enero por la noche. Estaba haciendo lo que amaba hacer, viajar. Probablemente estuvo en más de 40 países. Eric tenía 38 años. El sábado 21 de enero, mi esposa Ana y yo recibimos trágicas noticias desde Chile. Nuestro hijo fue finalmente encontrado por la policía de Santiago en una morgue. Los informes preliminares sugieren que cuando mi hijo salió a cenar en el centro de Santiago, le dispararon varias veces mientras le robaban entre 3 y 4 tipos. Mi hijo estaba solo. Justamente yo venía llegando en ese momento, llegué a mi casa y sentí los balazos. O sea, los balazos tú los sientes como que estás dentro de tu apartamento y yo misma llamé a Carabineros inmediatamente y nunca me respondieron. Se ve mucha gente circulando sobre los límites de los muros de las casas que se meten entre medio de los techos y con armas. Claro, son varios aristas las cuales debemos analizar en este caso. Lo comentaba el padre, era un viajero, le gustaba viajar, le gustaba en este caso a Eric Garvin recorrer el mundo. Cerca de 40 países ya tendría dentro de sus experiencias, lo comentaba, o sea, lo escribió el padre, ¿cierto?, mediante una declaración que hizo de carácter pública en su propio Facebook. Otro caso, otra arista interesante, que el lugar donde fallece Eric, claro, es el Hospital San Juan de Dios. Sin embargo, donde es asaltado es donde un sector que se ha catalogado como la favela de Santiago Centro, un lugar complejo en donde se ha intervenido en algunas ocasiones por carabineros. Sin embargo, las actividades ilícitas siguen en ese sector, venta de drogas y también porte de armas, uso de arma también, esto claro en voz de las propias personas residentes acá del sector, quienes nos han comentado que es un sector bastante complejo, que de día tiene una cara, de noche tiene otra, y claramente esto puede ser un indicio para dar respuesta tal vez a la muerte, en este caso de Eric Garvin, este estadounidense, ¿cierto?, que estaba en calidad de turista, llevaba solo un par de días, y 2 días antes de viajar a Argentina para continuar su recorrido por Sudamérica es que finalmente pierde la vida. Vamos a escuchar ahora declaraciones por parte de los propios vecinos del sector, quienes nos comentan cuál es su percepción en cuanto a la seguridad y precisamente en este sector catalogado como la favela de Santiago Centro. Dicen que se sienten muchos balazos, muchos ruidos extraños. Pero... Yo tengo 69 años y yo, un hombre ya que necesita cierto cuidado por la seguridad, porque ya no soy el joven de antes para poder defenderme, veo que está un poquito complicada. Cuando yo llegué, el barrio era bastante tranquilo, convivíamos personas de diferente nacionalidad. Yo creo que esto se viene denigrando ya hace como 5 años. O sea, la cosa no paró. La delincuencia cada día peor. Claro, cerca de 5 años ha demorado este sector en deteriorarse, en voz de las propias personas que estaban, ¿cierto?, que ustedes pudieron escuchar, y que en horas de la mañana tuvimos también la oportunidad de conversar con bastante gente de acá. No todas las personas están abiertas a conversar delante de una cámara, claramente temen, ¿cierto?, por su seguridad, porque saben que el sector es complejo, de noche tiene otra cara, y es por eso que las autoridades en este caso tienen una labor muy grande para intervenir este sector, reconocer quiénes son las bandas que están trabajando y también reconocer quiénes son, cuáles son los ilícitos que se están cometiendo acá, para poder de esta forma atacar de raíz este problema que tiene bastante complejada a las personas acá de Santiago Centro, específicamente en el barrio Yungay. Claro, súper complicado ahí, en especial, no solamente por este caso, sino por lo que tú relatas de los propios vecinos. Vamos a estar atentos a ver qué es lo que se resuelve y también las indagaciones, los resultados de esta investigación. Gracias por la información, Alejandro. Buenas tardes. Gracias, Alejandro. Bueno, y nuevamente vecinos de Estación Central denuncian fiestas clandestinas fuera de control. Alejandro Aristimuño nos va a entregar más antecedentes. Alejandro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, esto queda en la calle Blanco Encalada con Bascuñán Guerrero, comuna de Santiago, ahí justamente prácticamente en la frontera con o límite con la comuna de Estación Central. Vecinos vienen denunciando entonces desde hace pocos días atrás lo que está sucediendo en este sitio de Eriazo, porque durante la mañana hay personas en situación de calle que, o bien sea durante la mañana y los días de semana, viven ahí en ese lugar, salvo los días viernes, sábado y domingo que prácticamente tienen que salir porque se instalan fiestas clandestinas, e incluso algunos vecinos han denunciado que hay personas que llegan con pantallas LED, con distintos equipos de sonido para poder entonces instalar esta fiesta que se extiende incluso hasta las 9 de la mañana. Hemos hecho las consultas tanto a Carabineros como a la Municipalidad de Santiago. Nosotros estamos aún esperando respuestas por la Municipalidad de Santiago. Carabineros nos ha dicho que no ha recibido una denuncia formal por parte de los vecinos. Los vecinos han dicho que se sienten prácticamente abandonados por parte de la Municipalidad respecto de esto, porque se han hecho entonces las solicitudes a la municipalidad. Dicen que esto es prácticamente un dolor de cabeza durante los fines de semana, porque además aporta a la delincuencia que vienen arrastrando durante meses atrás, asaltos, también portonazos que se están registrando en este sector de la capital. Pasamos a escuchar parte de la denuncia que han hecho los vecinos que han decidido resguardar su identidad también debido a los actos delictivos que viven todos los días, así lo denuncian a las cámaras de Chilevisión Noticias. En Blanco, con Bascuñán Guerrero, en la comuna de Santiago, hay un sitio que quedó abandonado y en primera instancia iban a construir un edificio, pero quedó en nada con todo el asunto de la pandemia y el estallido social. Hace 3 meses aproximadamente que ese sitio se lo tomaron personas que viven en situación de calle, ¿ya? Y más o menos ya hace la misma cantidad de tiempo que realizan fiestas todos los fines de semana, ya sea el día viernes o el día sábado, pero no es la gente que está viviendo en situación de calle, sino que llegan vehículos, ya instalan pantallas LED, juegos de luces y música en alto volumen, que es pura música tecno. Los chiquillos hacen una fiesta electrónica, pero no son malos los niños que hacen la fiesta. Aquí ellos dijeron que era la última fiesta que hacían, porque nosotros estábamos viviendo acá y para no tener problemas con nosotros y así viceversa, y por lo tanto no van a haber más fiestas, gracias a Dios, porque a nosotros no nos dejaron dormir. Bien, esto es entonces parte de la denuncia que hacen los vecinos y las personas que viven justamente en ese sitio de Eriazo que está en la comuna de Santiago, muy cerca del Club Hípico. Nosotros vamos a estar muy pendientes porque este es un sitio de propiedad privada, no tiene, digamos, jurisdicción la municipalidad, por eso Carabineros ha llegado justamente a las afueras de este sitio para poder hacer entonces lo propio. Nosotros vamos a estar muy pendientes de cómo se desenvuelve esta situación. Le tenemos un completo informe en Chilevisión Noticias Central. Claro, interesante saber bajo qué nombre está registrado, si es de alguna empresa, alguna persona, ¿no? Natural. Más tarde lo vamos a saber, por supuesto, en nuestro noticiero central y escuchar también las quejas de algunos vecinos al respecto. Muchas gracias, Alejandro, que te vaya bien. Gracias, Alejandro. 2 de la tarde con 52 minutos, nos vamos a separar, pero regresamos rápidamente porque queda mucho más aquí en Chilevisión Noticias. IPP, educación para cambiarlo todo. Wolfpack, nueva serie de Paramount Plus. Pasión prohibida. ¿Podrá el dinero comprar la felicidad? Y un amor que cautivó a Brasil. Pantanal. En Chilevisión y Paramount Plus. Están presentando Chilevisión Noticias. Ya estamos de regreso, casi las 3 de la tarde, y la reforma previsional se presentó en noviembre del año pasado y hasta ahora solo se han discutido algunos aspectos en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Claro, dentro de esta semana se debería votar en la misma comisión en general, esto es sobre la idea de legislar la llamada reforma a las pensiones. Esta es la semana donde la reforma a las pensiones podría tener su puntapié inicial. Si hablamos de avanzar en el Congreso, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados podría aprobar la idea de legislar la iniciativa, una reforma que ha sido tema entre los chilenos. Deberían ponerle trámite de urgencia siempre. Todo lo que es para los adultos mayores, cada día tenemos un día menos.
Y tienen que dejar estas conveniencias personales y a nivel política que tienen entre ellos. Que la derecha, la izquierda, todo eso, ellos deberían más pensar en las personas, porque somos nosotros las personas que estamos más complicados. Don José lo dice con conocimiento de causa. Fue profesor toda su vida y hace solo unos meses se jubiló. Según él, la diferencia de su sueldo con su pensión es, por decirlo menos, impactante. Es algo tan brusco que tú estés ganando una cantidad más o menos decente. Sabes que la primera vez me mostró una colilla de 3.90 y yo me quería morir. Y eso que su pensión ni por cerca es la más baja dentro del país. Entonces la pregunta es, ¿en qué va la tan esperada y llamada reforma previsional? Han pasado 2 meses desde que el gobierno presentó el proyecto en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y desde esa fecha hasta ahora, reuniones, conversaciones y acuerdos. Hemos fijado un cronograma y nos queda una semana. Yo no anunciaría voto en contra cuando queda una semana para ponerse de acuerdo. Y pasó una semana y ya este miércoles, según el propio cronograma, debería votarse en la Comisión de Trabajo la idea de legislar y, en lo posible, ya para el 31 de marzo, tener acordadas las principales materias establecidas en una minuta. Un acuerdo en la forma de trabajar la reforma de pensión hacia adelante, particularmente un acuerdo en que participe también el gobierno y que participe Chile Vamos. Ese es el sentido de la minuta. No tenemos los votos, yo creo, para sacar la reforma tal como está y por tanto hay que ceder. Y ceder significa transar y permitir también que el otro tenga cierta parte de razón. Y por eso se creó esta minuta que toca 7 puntos. En primer lugar, las llamadas tasas de reemplazo, definir la dimensión del seguro social, la nueva cotización por parte del empleador, la separación de la industria, la independencia política de la nueva institucionalidad, detalles para rentas vitalicias, PGU y cobros por el cambio de sistema de pensiones y, por último, un análisis comparativo con el sistema actual. Recibimos de buena forma la propuesta de la democracia cristiana que establece 7 puntos para comenzar a dialogar ya más en específico una vez aprobado en general la reforma. Cualquier propuesta que disminuya las pensiones a los actuales jubilados y a los futuros no debe ser aprobada. Pero desde Chile Vamos optan por esperar hasta al menos tener algún tipo de acuerdo. Apresurar el tranco para poder equivocarnos y hacer un Transantiago previsional es re fácil, así que nosotros esperamos que el gobierno se lo tome con calma para poder llegar a una buena reforma que en el largo plazo nos dé tranquilidad y buenas pensiones a todos. Vamos a ver, ¿cierto?, qué planteamientos tiene la oposición en esta materia para lo que sea el futuro de la tramitación de este proyecto. De no llegar a un acuerdo en general dentro de esta semana, habrá que esperar hasta marzo porque todo el mes de febrero el Congreso toma su receso legislativo. De ahí que para las pensiones esta podría ser una semana clave. Bien, vamos a revisar esta información que tiene que ver con un estudio que afirma que el núcleo de la Tierra se detuvo. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las consecuencias asociadas a este fenómeno geológico? Bueno, se la vamos a preguntar a Ivonne Bastías. Ivonne. Hola, Ivonne. Así uno escucha esto y se imagina inmediatamente esas películas donde el mundo se destruye de un día para otro, pero no es tan así. Vamos aclarando primero que todo que de acuerdo a unos investigadores de la Universidad de Pekín, ellos lo que han analizado es que el núcleo de la Tierra no es que se haya frenado, sino que se ha detenido en su velocidad, porque quiero que imaginen en este caso como una cebolla o una naranja que está compuesta por distintas capas, ¿cierto? Está la corteza, el manto, el núcleo exterior y el núcleo interior. Acá lo que estos investigadores han podido analizar es que el núcleo interior siempre ha ido a una velocidad un poquito más rápida que la corteza de nuestra Tierra. En este caso, lo que se ha podido determinar es que el núcleo ha ido bajando esta velocidad y que esa velocidad la ha ido bajando por periodos cíclicos, es decir, por cerca de 70 años se ve una disminución de esta velocidad y no quiere decir entonces que se cambie el sentido del núcleo de la Tierra ni que tampoco se detenga, pero sí puede influir en cosas muy importantes, por así decirlo, en términos geológicos, como son en el campo magnético, también en el clima e incluso en la duración de nuestros días, pero no van a haber cambios absolutos de un momento a otro por esta variación del núcleo que, como le estaba comentando, estos investigadores de la Universidad de Pekín pudieron analizarlo y el día de ayer se conoció esta investigación que ha sido realmente ha dado la vuelta al mundo, precisamente porque antes se conocía
que el núcleo de la Tierra avanzaba a una velocidad mucho mayor y ahora lo hace a una velocidad mucho más lenta. ¿Cómo hicieron esto? Claro, porque uno dice no tienen un sistema ni tecnología para poder medir esto en el núcleo de la Tierra, ya que recordemos que está a cientos y cientos de grados, ¿cierto?, de temperatura. Acá lo que estos investigadores pudieron hacer es que midieron más de 200 terremotos desde 1970 hasta ahora. En ese análisis de terremotos se hicieron análisis desde los polos extremos de la Tierra y con eso se pudo medir las ondas sísmicas, la velocidad de las ondas sísmicas, cómo atravesaban el núcleo de la Tierra. Y como en los últimos años lo hacían a una velocidad mucho menor, pudieron ir determinando entonces que el núcleo de la Tierra iba también a una velocidad mucho menor. Le preguntamos de esto también a un experto, a Cristian Salazar, y quiero que lo escuchemos a continuación. Cada capa de la Tierra, por el sistema de rotación que tiene nuestro planeta, tiene una velocidad que está acelerando, como cuando vamos en el vehículo, y si sacamos el pie del acelerador, es lo que está ocurriendo hoy día con el núcleo, que tenía una aceleración y una velocidad también, en donde ahora, en vez de ir así, está un poco más lento. Y datos desde los años 60, 70 aproximadamente, continuo y una gran cantidad de datos, se ha determinado ahora en este artículo que el núcleo se desaceleró y que esto ocurre en ciclos más o menos por décadas, o sea, más o menos cada 10 años la aceleración del núcleo interno cambia. Claro, y eso estábamos entonces, uno se empieza a cuestionar, ¿cómo nos puede influir en nuestro día a día? Bueno, principalmente, como le estaba mencionando, esto nos puede afectar en la duración de nuestros días, que ya eso sí, varios investigadores durante varios años han dicho que el calendario de hecho se debe ajustar a la nueva velocidad de la Tierra, por así decirlo en términos más simples, y que los días también deberían durar mucho menos. Bueno, con esta variación del núcleo entonces, eso también podría ser afectado. Incluso los expertos me aseguraban que si de haber una variación mucho más grande y mucho más brusca del núcleo de la Tierra, el núcleo interno de la Tierra, ahí quizás podría haberse afectado el campo magnético, que recordemos, el campo magnético en nuestra Tierra es el que permite la mantención, por así decirlo, de la atmósfera y de nuestra vida, y que cambios en el núcleo podrían afectar este cambio magnético, que es lo que le ha pasado a los planetas más viejos, como Marte, por ejemplo, que ya no cuenta con las condiciones necesarias en la atmósfera para sostener vida. Escuchemos entonces lo que nos mencionaba también respecto a esto Cristian Salazar. Una de las consecuencias directas que tenemos hoy día, si comenzamos a averiguar, el año tiene 365 días, el día tiene 24 horas y X cantidad de segundos. Eso es casi exacto. Sí, los días van a tener una diferencia en cómo ocurría hace 10 años atrás en el tiempo de duración versus a cómo está ocurriendo hoy día. Van a ser levemente más cortos producto de este proceso. El impacto que va a tener superficial, tanto atmosférico como oceanográfico, es mínimo, ya de que sí hay una anomalía o un pequeño desequilibrio al común que se está teniendo todo el tiempo, y sí habrían algunas perturbaciones en las mareas, pero mínimas. También estamos hablando de algunos milímetros. Claro, entonces no piense que va a trabajar menos porque el día va a tener menos horas, menos tiempo. No, eso lamentablemente no va a pasar. Esto solamente es una variación de la velocidad del núcleo interno de la Tierra que por ahora se sigue investigando. Pero por eso es importante conocer la explicación científica detrás para que no se genere mayor alarma, sino que es algo ahí natural. Muchas gracias por la información, Ivonne. Buenas tardes. Gracias, Ivonne. Nos vamos a ir a una pausa, son las 3 de la tarde con 8 minutos. Muy breve y ya seguimos con